Volvemos a volar la ruta Bogotá-Santiago con LATAM, pero esta vez el 787 ya no está. En su lugar nos espera un Airbus A330. ¿Qué pasó con el 787? Acompáñame y averigüémoslo. En una fría madrugada de Bogotá, regreso al Aeropuerto Internacional El Dorado para un nuevo viaje. Hoy volamos nuevamente la ruta Bogotá-Santiago con LATAM Airlines, aunque esta vez la experiencia será algo diferente. Despegaremos desde la capital colombiana a las 6:42 de la mañana, aterrizando en Santiago de Chile alrededor de las 2:30 de la tarde tras un vuelo de aproximadamente 6 horas. Tomaremos exactamente el mismo vuelo de LATAM del video anterior, pero en lugar del Boeing 787, hoy volaremos en un Airbus A330. Y sí, sé que eso suena raro, porque LATAM no cuenta con A330 en su flota. El avión, en realidad, pertenece a la aerolínea española Wamos Air. El motivo de esta operación entre ambas compañías se basa en un acuerdo de arrendamiento bajo la modalidad Wet Lease, donde el arrendador, en este caso Wamos Air, proporciona aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguro a otra aerolínea o empresa intermediaria de servicios aéreos, quien paga por las horas operadas. El arrendatario, en este caso LATAM, también debe encargarse de suministrar el combustible y cubrir ciertas tasas aeroportuarias e impuestos. LATAM inicia esta colaboración a fines de 2024, como una medida para asegurar el cumplimiento de sus itinerarios en rutas de largo alcance. Esta decisión responde a dos factores clave. Por un lado, el déficit global de aeronaves provocado por demoras en la producción, que ha afectado a toda la industria aérea con retrasos en la entrega de nuevos aviones. Por otro lado, la aerolínea con base en Chile también ha reducido temporalmente su flota de fuselaje ancho debido al proceso de renovación de interiores en sus Boeing 787. Frente a este escenario, el acuerdo temporal con Wamos Air le permite a LATAM mantener la conectividad en la región, sin tener que suspender rutas estratégicas desde Santiago hacia destinos como Lima, Bogotá, Ciudad de México y Los Ángeles. Esta no es la primera vez que LATAM y Wamos Air trabajan en conjunto para asegurar la continuidad de los vuelos programados. Ya en 2018, ambas aerolíneas colaboraron bajo un acuerdo de Wet Lease, mediante el cual Wamos operó varios vuelos para LATAM utilizando dos Airbus A330-200 y un Boeing 747-400. Este último, como dato curioso, incluso llegó a operar vuelos a Rapa Nui. Esta medida fue necesaria debido a que varios Boeing 787 de LATAM quedaron temporalmente fuera de servicio por inspecciones adicionales en sus motores Rolls-Royce Trent 1000. Actualmente, Wamos Air opera una flota compuesta por 3 aviones de largo alcance, 5 Airbus A330-200 y 8 Airbus A330-300. Estas aeronaves cuentan con distintas configuraciones de cabina, adaptadas según las necesidades de cada cliente, combinando clases Business y Economy en diferentes distribuciones. De regreso en la Terminal 1 del Aeropuerto El Dorado, me dirijo a los counters de LATAM. En esta ocasión viajo solo con equipaje de mano, así que simplemente imprimo mi tarjeta de embarque y continúo hacia el control migratorio. Superado ese trámite, ya me encuentro en la zona de embarque internacional, listo para comenzar este nuevo viaje. En esta zona, algo que llamó mi atención fue un espacio de videojuegos que no había visto en mi última visita. Tienen consolas Xbox Series S con juegos como FC25, Fortnite y varios más, ideal para matar el rato mientras esperas tu vuelo. Al llegar a la puerta designada, ya pude ver la aeronave que nos llevará a Santiago de Chile. Como mencioné al inicio del video, esta se trata de un Airbus A330-200 de Wamos Air, matrícula Echo Charlie November Bravo November, operando para LATAM Airlines. Este avión realizó su primer vuelo en febrero de 2007 y fue entregado un mes después a China Southern Airlines, su primer operador, con quien voló durante 12 años. En 2019 pasa a formar parte de la flota de Wamos Air, donde continúa operando vuelos de largo alcance.
Un detalle interesante es que este avión no lleva los colores tradicionales de Wamos Air, sino una librea mucho más parecida a la de la TAM, con tonos azul y rojo. Esto se debe a que el contrato de arrendamiento incluye opciones de personalización, entre ellas la posibilidad de adaptar el esquema de pintura según las preferencias del arrendatario. Esto también explica el por qué en 2018 los aviones de Wamos utilizados por la TAM llevaban un esquema de color gris. No todas las aerolíneas que trabajan con Wamos solicitan este tipo de personalización, pero en el caso de la TAM, lo más probable es que busquen evitar similitudes visuales con uno de sus principales competidores en la región, Sky Airline, cuya paleta de colores es muy similar a la de Wamos. A lo largo del trayecto estaré comparando qué tan diferente es volar en este A330 frente al Boeing 787 que normalmente opera esta ruta con la TAM. El sol comienza a asomarse sobre Bogotá y finalmente llega la hora de abordar nuestro vuelo. Al ingresar al avión, como era de esperarse, nos recibe la tripulación de Wamos Air, ya que forma parte del acuerdo de arrendamiento. Sin embargo, también hay personal de la TAM a bordo trabajando en conjunto. Este A330-200 cuenta con 280 asientos en total, 20 en clase Business y 260 en clase Economy. En este caso, la clase Economy está distribuida en una configuración 2-4-2, es decir, 8 asientos por fila. Esto suele ofrecer una sensación de mayor espacio en comparación con otros A330-200 de Wamos, que utilizan una configuración 3-3-3, 9 asientos por fila. Por su parte, el Boeing 787-8 de la TAM, con el que viajamos en el video anterior, posee una configuración 3-3-3, pero con un diámetro de fuselaje algo más ancho, 5,49 metros frente a los 5,26 metros del A330-200. En este avión, los asientos de clase Economy tienen una reclinación de 10 grados y están equipados con pantallas individuales de 8,9 pulgadas, entrada de audífonos de 3,5 mm y puerto USB. Mi asiento asignado para este vuelo es el 32K, junto a la ventana, y para mi suerte nadie ocupó el asiento a mi lado, así que prácticamente disfruté de una especie de combinación ventana-pasillo, lo mejor que te puede pasar en un vuelo de este tipo. El asiento nos recibe con exactamente el mismo kit que en el vuelo con el 787. Una manta, una almohada y un par de auriculares. Hemos cerrado las puertas del avión. Por favor, pongan en modo avión o apaguen sus luces durante el despegue y el aterrizaje. Cuando la señal luminosa de cinturones esté encendida, deberán hacer uso del cinturón de seguridad. In the event of lost cabin pressure, a panel of your head will open, revealing oxygen mask. Remain seated, pull on your mask to activate the flow of oxygen. Estimados pasajeros en preparación final para el despegue, comprueben que sus cinturones de seguridad están bien ajustados. Gracias.
En vuelo, es momento de revisar con más detalle el asiento. En cuanto al espacio para las piernas, personalmente lo sentí algo más ajustado que en el Dreamliner, especialmente si el pasajero de adelante decide reclinar su asiento por completo. Respecto al sistema de entretenimiento, todo indica que se mantiene el catálogo de la TAM Play, con una buena variedad de películas, aunque en una interfaz diferente con los colores de Wamos. Este vuelo incluye servicio de comida sin costo adicional. Por el horario correspondía a desayuno, y esta vez volví a elegir la misma opción que en el vuelo anterior a bordo del 787. Un omelette con tomate y papas, acompañado de pan, fruta y una bebida a elección. La calidad y el sabor prácticamente idénticos en ambos vuelos, bastante bien. Con varias horas de vuelo por delante, aprovecho de hablar un poco sobre la historia de la aerolínea que hoy opera este vuelo, Wamos Air. Todo comienza en 2003, cuando la compañía es fundada bajo el nombre Pullmantur Air, como la división aérea de la compañía española de cruceros Pullmantur. Su misión era transportar pasajeros hacia destinos turísticos en América y Asia mediante vuelos charter. En 2006, la aerolínea y todas las filiales de Pullmantur fueron adquiridas por Royal Caribbean, lo que permitió expandir sus operaciones e incorporar vuelos regulares a destinos como Cancún y Punta Cana. Sin embargo, en 2014, el 81% de la aerolínea es vendida al fondo Springwater Capital, adoptando el nombre de Wamos Air e iniciando una nueva etapa más independiente. Para 2022, abandonan los vuelos regulares y se enfocan completamente en operaciones charter y arrendamientos. Finalmente, en 2024, Wamos pasa a formar parte del grupo Abra, al que también pertenecen Avianca y Gol. Un detalle curioso es que en los baños todavía se puede ver señalética en chino, vestigios de cuando esta aeronave operaba regularmente con su anterior dueño desde el gigante asiático. Quisiera agradecerles por volar con nosotros. Fue un placer tenerlos a bordo. Les deseamos una excelente semana y les esperamos en sus próximos vuelos. Estimados pasajeros, muchas gracias por elegir volar con nosotros. Por razones de seguridad, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados hasta que el avión se haya detenido completamente y las señales luminosas de cinturones se hayan apagado. Por favor, tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que algunos objetos pueden haberse desplazado de su lugar durante el aterrizaje. Al desembarcar, por favor, recuerden llevarse consigo todos sus objetos personales. Asimismo, les recordamos que no está permitido fumar ni utilizar sus cigarrillos electrónicos hasta llegar a las zonas autorizadas en la terminal del aeropuerto. Sus dispositivos electrónicos deben permanecer
Tras poco más de 5 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago. En líneas generales, fue un vuelo correcto, sin contratiempos ni mayores inconvenientes. Como comentario final, quiero compartir mi opinión sobre la experiencia. Antes de volar, leí algunas reseñas no muy positivas sobre este servicio operado por Wamos Air, en comparación con la experiencia habitual a bordo de un avión de LATAM. Uno de los comentarios decía: los asientos son más incómodos y que la distancia entre un asiento y otro es mucho menor que en un avión LATAM. En esto estoy parcialmente de acuerdo. El espacio para las piernas me pareció algo más reducido a comparación con el 787, y en un vuelo de más de 5 horas puede volverse algo incómodo. Sin embargo, decir que la diferencia es mucho menor me parece un poco exagerado. También se mencionó que las pantallas son más antiguas. Esto puede variar según el avión en específico, ya que Wamos opera una flota con distintas configuraciones y modelos de asientos. En nuestro caso, la pantalla era bastante similar a la que tenía el 787 de LATAM, por lo que no la calificaría del todo anticuada. Y finalmente, la calidad de la comida no es la misma. Aquí discrepo completamente. El desayuno fue exactamente el mismo que recibí en el vuelo anterior en el 787, lo que habla muy bien de los estándares que LATAM mantiene incluso en vuelos operados por terceros. En resumen, si hablamos de cabina economy, personalmente prefiero el Boeing 787 de LATAM para esta ruta, principalmente por el espacio. Pero eso no significa que esta haya sido una mala experiencia. Al contrario, la tripulación de Wamos fue muy amable y como solución temporal, el reemplazo cumple perfectamente su función. ¿Qué opinan? ¿Han volado con Wamos? Los leo. Antes de despedirme, quiero agradecer como siempre al canal Planespotting Chile Fly with Style por cederme su material audiovisual para este video y les recomiendo visitar su canal en YouTube. Muchas gracias por ver y los dejo invitados a suscribirse, ya que se vienen muchos vuelos más. ¡Nos vemos!